Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido últimamente? Soy Sharon Falconer, su anfitriona en este podcast de salud, bienestar y crecimiento personal llamado Decisiones que Cuentan. Hace unas semanas asistí a un congreso de medicina integrativa que hubo acá en Guatemala, en donde participaron muchos profesionales de la salud, tanto locales como internacionales. Fue increíble aprender y conocer sobre cambios que países como Perú, México, inclusive Nicaragua han logrado en relación a la salud social y de esta manera han podido reducir los niveles de personas enfermas a través de cambios de estilo de vida. Y con esto han visto un incremento en el ahorro de insumos, medicinas y sobre todo tratamientos de enfermedades crónicas. Y es que el concepto de la medicina integrativa es englobar la medicina convencional y la medicina natural para poner a disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación. Se trata de no menospreciar la potencialidad de la medicina natural, aceptando a su vez el enorme papel que la medicina convencional ha tenido en la mejora de la calidad de vida y la supervivencia de la población. Este tipo de medicina integral atiende a aspectos globales del individuo en el área fisiológica, psicológica, nutricional y social. Es importante destacar que la enfermedad en muchas ocasiones aparece como consecuencia de malos hábitos alimenticios y conductuales que provocan un debilitamiento en nuestro sistema inmune. Y entonces mantener el organismo desintoxicado y un sistema inmune sano y fuerte es la manera más efectiva de evitar la enfermedad. La conclusión del Congreso es que medicina solo hay una y lo importante es poder tener las máximas opciones para prevenir, curar o aliviar las enfermedades que afectan a cualquier ser humano, evitando en la medida de lo posible los efectos secundarios y las contraindicaciones, haciendo uso de la medicina convencional y la medicina natural. Y para este episodio de hoy les traigo una conversación con la doctora Judith Gelfo, quien es odontóloga y pionera en el impulso de la formación en odontología holística en España, a quien tuve el gusto de conocer en el congreso que les acabo de mencionar y en donde compartió una charla muy interesante sobre lo que es la kinesiología odontológica, como una puerta al diagnóstico. También nos acompaña el doctor Rafael Mexicano, cirujano dentista y director fundador del Centro Dental ubicado en Multimédica Zona 15, además decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Pablo de Guatemala, quien estuvo participando en dicho congreso y fue quien invitó a la doctora Gelfo a Guatemala para este congreso. En esta conversación aprenderemos un poco sobre lo que muchos desconocemos de nuestros dientes y la salud bucal. Te aseguro que no te imaginabas que nuestros dientes tienen mucho que aportar a la salud en general de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. Hago la observación de que esta grabación ocurrió al finalizar el congreso en el hotel, por lo que el sonido ambiental del lugar será parte de esta grabación. Bueno, escuchemos la conversación. Judith, qué gusto tenerte por acá en Guatemala. Quisiera que nos contaras de dónde eres originaria, dónde estás viviendo y cómo es la odontología holística y la diferencia entre la holística y la convencional, por favor. Muchas gracias, mucho gusto, es un placer estar aquí en Guatemala. Yo soy argentina y estoy radicada en Madrid, España, desde hace ya casi 30 años. Soy odontóloga en formación y la reconversión hacia la odontología holística es en base a la concepción de que el ser humano es un todo. Holística viene de la palabra griega holos y significa justamente todo. Entonces hemos ido incorporando durante los años de trayectoria odontológica y profesional las llamadas medicinas alternativas o complementarias a nuestra práctica dental. Excelente. ¿Y cuál entonces es básicamente la diferencia entre la odontología holística y la convencional?
La odontología holística preconiza sobre todo la prevención y el respeto al proceso del paciente. Hablamos de proceso, no de enfermedad en directo. Un proceso supone una trayectoria en la cual partes de un punto de salud y te vas acercando hacia un lado de desequilibrio, que puedes cortarlo o interrumpirlo en cualquier momento. Entonces, si intervienes a lo largo del proceso en sus distintas etapas, puedes revertir hacia un estado de salud. Respetamos mucho todo lo que es la biología, hacemos cuidado de lo que es el uso de materiales, no utilizamos empastes de amalgama, que son las obturaciones oscuras que contienen mercurio, intentamos minimizar el uso de químicos, de antibióticos solamente cuando son necesarios, favorecemos la prevención a nivel periodontal con técnicas de cepillado, utilización de emplastes de arcilla, plantas locales, enjuagues con aloe vera, aceite de coco, todas soluciones que requieren una mayor responsabilidad del dueño de la boca, o sea, del paciente. Claro, me encantó todo este concepto porque básicamente es lo que necesitamos, utilizar medios y cosas naturales que nuestro cuerpo asimile. Y hablando de los rellenos metálicos y amalgamas, eso es algo que se usó y yo creo que algunas personas odontólogos lo usan todavía en la actual fecha. Entonces me gustaría que nos contara un poco de qué básicamente es el relleno metálico y cuál es el metal que predomina en este tipo de rellenos. La amalgama de plata contiene un 70% de plata, otra cantidad de metales menores, y el proceso de amalgamación se realiza con mercurio. El mercurio está reconocido como un tóxico mayor y junto con el cadmio son de las sustancias más peligrosas para la exposición humana. Entonces la tendencia es a dejar de utilizar mercurio. De hecho, hay muchos países donde se han retirado desde los faros de los coches por contener mercurio, los tensiómetros, los termómetros y algunas vacunas a las cuales se les colocaba tintura de mercurio, el famoso timerosal, pues se han retirado del mercado por tóxicas. Lamentablemente los dentistas hemos seguido colocando amalgamas impunemente y el problema es también la remoción de las amalgamas, o sea, la retirada de las amalgamas en boca, que se deben de hacer siguiendo un determinado protocolo, porque si las retiramos sin cuidado, aislando perfectamente el diente, evitando que el paciente respire las partículas de mercurio y las trague, y haciendo cuidado también de las personas que están en el momento de la extracción de la amalgama, es decir, el odontólogo, que tiene que tener conciencia de ello, las auxiliares dentales que contribuyan para no intoxicarse de mercurio, pues estaríamos haciendo un daño mayor a la salud, porque la quitamos de la boca, la persona se las tragaría y las llevaría puestas a nivel de o pulmón o de su sistema digestivo. Claro, qué increíble esta información. Y entonces, sabiendo ya que el mercurio es tóxico, ¿qué efecto podría ocasionar una intoxicación de metales y cómo reconocer que tenemos ya cierta intoxicación de metales en nuestro cuerpo? La intoxicación de mercurio tiene sintomatología muy amplia, puede provocar a nivel de la boca ciertas lesiones en superficie, irritaciones, fenómenos de galvanismo, hay corrosión, hay oxidación a nivel del diente. A nivel general puede provocar daños neurológicos, puede predisponer a la persona a un proceso de disbiosis a nivel intestinal, porque el mercurio es muy buen antiséptico, por eso se utilizó durante mucho tiempo como la mercromina, ¿no? La solución mercurocroma. Entonces, al ser muy buen antiséptico, si se va tragando de a poquito, altera nuestra flora bacteriana intestinal y puede predisponer el terreno a la aparición de candidiasis también. Puede provocar disfunción a nivel de tiroides porque se acumula en las glándulas y sobre todo lo que es tejido graso, y allí el cerebro, que es un 90% de tejido graso, pues tiene predisposición. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico. El hecho de tener amalgamas no significa necesariamente que uno esté intoxicado, pero hay que hacer el diagnóstico. Se hace normalmente un análisis de cabello, eso se llama metalograma capilar, se contrasta con los niveles de metales pesados en sangre y también con el nivel de excreción en orina.
Excelente, y eso viene a mi próxima pregunta, precisamente ¿cuál es el examen específico? ¿El de cabello dice? El de cabello se puede observar lo que se haya metabolizado de mercurio u otros metales pesados. En el de sangre se valora lo que está circulando. A veces hay un proceso de metabolización muy elevado y en sangre no encontramos gran cantidad de mercurio circulante. Y en orina se valora lo que se excreta. A veces se tiene el mercurio captado a nivel del tejido graso y no hay excreción del mismo, con lo cual pues podemos estar frente a un proceso más severo de intoxicación. Ya. Y para el examen de sangre o de orina se pide específicamente algo, dosaje de mercurio y de otros metales pesados en sangre y dosaje de eliminación de orina. En orina a veces hay que hacer lo que se llama el test de provocación, y esos son los médicos especialistas en toxicología quienes recomendarán al paciente y le darán las indicaciones precisas. Genial, excelente. ¿Cuál sería entonces la alternativa u opciones disponibles en lugar de los rellenos metálicos? Una vez retirado en buenas condiciones de aislamiento el relleno de amalgama, depende del grado de destrucción del diente, se puede colocar una obturación definitiva o una obturación provisional si hubiera mucha oxidación, mucha pigmentación en el diente, y si está destruida pues más de la mitad del diente, normalmente lo que se recomienda es colocar una incrustación, que es como una obturación más grande que se hace en laboratorio, es un bloque sólido que le da mayor resistencia al diente. Ok. Hablemos ahora un poco sobre lo que son las endodoncias o tratamiento de canal. Y nos podría explicar un poquito qué es esto y por qué es que llega a ser necesario este procedimiento. Las endodoncias, endo significa dentro, donto diente, es un tratamiento que se hace dentro del diente, en el que normalmente se trata el espacio que ha ocupado la pulpa dental, comúnmente llamado nervio. A veces decimos tratar el espacio porque el nervio puede haberse muerto por un traumatismo o por una infección, y entonces lo que estamos tratando es el espacio. Otras veces se hace necesario tratar el nervio del diente o la pulpa dental cuando, por ejemplo, hay dolor por presencia de una caries o por un desgaste que se haya efectuado sin el cuidado correcto para hacer una corona o una funda en el diente. Las endodoncias normalmente no son plato de buen gusto en biología porque es dejar un diente muerto en un organismo vivo. Pero hay que considerar el estado inmunológico del paciente, hay que considerar la metodología que se empleó para hacer la endodoncia. Hay lamentablemente distintas calidades de tratamiento y hay profesionales más o menos cualificados. Entonces, hay quien trabaja con conciencia, con todo detalle y haciendo uso de buenos materiales. Entonces, no hay que demonizarlas, pero hay que ver en qué paciente se realizan. Si es un paciente que tiene su sistema inmunológico con riesgo, tiene alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad de autoagresión, pues se recomiendan evitar las endodoncias, ¿vale? Ya. Se ha oído últimamente el término de endodoncia preventiva. Sí. ¿Es recomendable? La endodoncia para nosotros en odontología holística es el último recurso. La endodoncia es el fracaso justamente a una prevención en el cuidado del diente. Si uno tiene una caries grande, pues solucionar o subsanar la caries. Hay distintos materiales de obturación a nivel provisional que favorecen la remineralización de ese nervio. Y luego, si uno va a colocar una corona o una funda, instrumentar o hacer las maniobras de desgaste del diente con el mayor mimo y mayor cuidado para evitar irritar el nervio y no necesitar una endodoncia. La endodoncia para mí no es preventiva. No, pues no tiene sentido. Es una incoherencia. Y lamentablemente hace tal vez unos 3-4 años, antes de que yo empezara a tener un poquito más de curiosidad sobre estas cosas, me fui a hacer el chequeo y limpieza normal que me hago anualmente, y resulta que me dice la doctora que me estaba atendiendo que había que hacer una endodoncia preventiva porque la radiografía mostraba una sombra que estaba muy cerca del nervio y que entonces para prevenir que fuera doloroso y no sé qué otra cosa, entonces que mejor era hacerlo de una vez. Yo no muy quería porque no me gusta
cosas que son así como muy agresivas. Entonces dije, no me duele, no siento síntomas, mejor dejémoslo así. Pero la insistencia dije, bueno, dele, pues si realmente eso va a ser un beneficio para mí, bueno, entonces dele. ¿Qué pasa entonces cuando uno ya tiene un tratamiento de este tipo hecho? ¿Es mejor dejarlo así o es mejor quitar el diente y reponerlo? Porque básicamente es un diente muerto el que uno tiene ahí, lo que estoy escuchando. Depende el estado de salud, nuevamente. Si el estado de salud y el sistema inmunológico está bien, radiográficamente no se observan cambios y no hay síntomas, en principio eso se puede controlar, sabiendo que ahí hay proteínas en descomposición y un diente que está muerto. Hay formas de neutralizar, entre comillas, por decirlo así, ese problema, que es, por ejemplo, a través del uso de aceites esenciales que tienen una altísima penetración a nivel de encía y hueso, la utilización de ozono también, eso pues permite en cierta manera mantener esa zona más limpia de gérmenes y bacterias. En algunos casos sí se hace necesaria la extracción, por ejemplo ante un cáncer o una enfermedad degenerativa, pues no se arriesga, se hace la extracción de la pieza y se deja el hueso bien limpio, quitando bien el ligamento periodontal y con margen de seguridad, y se espera a reponer el diente con un implante. No se debe de poner inmediatamente, en algunos casos ni siquiera es recomendable colocar un implante frente a enfermedades degenerativas porque es un cuerpo extraño. Hay otras formas de reponer dientes porque eso sí es necesario para mantener el equilibrio oclusal y el equilibrio de la mordida. Ya. ¿Qué materiales son los recomendables para este tipo de implantes? Bueno, nosotros preconizamos la utilización de la circonia. Eso está óxido de circonio. Sí. Me imagino que no debe ser económico. No, son un poco más costosos que los implantes de titanio. O sea, para todo esto mejor prevenir, que es a lo que se dedica la odontología holística, ¿verdad? Prevenir para no llegar a recurrir en este tipo de costos. Bueno, estaba hablando acerca de las inflamaciones y microbios que pueden existir ya cuando uno ha tenido un procedimiento o está en proceso de tener un procedimiento de este tipo. ¿Qué patologías bacterianas son las que se podrían presentar y cuáles son los riesgos de estas patologías en el resto del organismo y del cuerpo? La boca es un caldo de cultivo de bacterias, la saliva es un mar de bacterias. Si el ecosistema está equilibrado, convivimos en salud con esas bacterias, ¿no? De hecho, pues tenemos 4 veces más bacterias que células. Un adulto de 70 años tiene más o menos entre 4,5 kilos y 5 kilos de bacterias. Wow. O sea que somos portadores de toda una tribu de bichos. El problema es cuando aparece flora patológica. Eso puede ser debido a un proceso de enfermedad periodontal. El proceso de enfermedad periodontal puede estar asociado, por ejemplo, a un aumento de azúcar, no solamente el que se consuma a nivel externo, sino la propia por una diabetes, o bien por un estreñimiento, que se altere la flora bacteriana digestiva y haya mayor crecimiento bacteriano en boca, o la presencia de plurimetalismo, varios metales o varios materiales dentales que alteren el ecosistema saludable bucal. También hay ciertos medicamentos que alteran la composición y la fabricación de saliva. Entonces, cuando tenemos una flora patógena o un proceso o una infección en la boca, dependiendo de dónde sea, se puede provocar desde un problema a nivel del corazón, un problema a nivel de articulaciones o hasta una meningitis. Normalmente las bacterias viajan por vía sanguínea y anidan allí donde encuentren tejidos u órganos o sistemas que estén inflamados, que estén en acidez. Claro, increíble. Y a veces uno no tiene la menor idea de que de repente algún problema respiratorio, algún problema de algún órgano puede estar relacionado con un problema dental. Claro, por eso es muy importante acudir a las visitas preventivas. Claro. O sea, no es solamente que uno se sienta bien, sino acudir a las visitas preventivas. Lamentablemente hay que hacer radiografías, a veces en esos casos se hacen con toda la protección, pero es que las radiografías son los ojos del dentista en la parte del hueso y para controlar, por ejemplo, endodoncias o ajustes de coronas o caries que pudieran presentarse por debajo del nivel de encía. Claro.
Y cuando tenemos entonces ya un tratamiento canal y de repente se empieza el hueso a comprometer porque tiene un elemento muerto, y ya no hay forma de que sepamos, pero obviamente está ahí la putrefacción, pero no lo sabemos. ¿Este tipo de bacterias podrían ser transmitidas a través de la saliva a otra persona o cómo es eso? Si son internas en la parte del hueso correspondiente a una infección del diente, normalmente no hay contagio por vía salival, pero sí es muy importante subsanarlo, porque eso sí puede comprometer aún más la saliva. Claro. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para evitar una endodoncia? Por ejemplo, en mi caso que yo tuve que me hicieron la radiografía y dijeron, ay, mire, es muy probable que dentro de poco ya lo necesite, entonces hagamos la prevención. Si no hubiera yo recurrido a la endodoncia en ese momento, ¿qué hubiera sido lo que hubiera tenido que hacer como para revertir el crecimiento de esa sombra que es? Lo primero es un diagnóstico correcto, o sea, decir hay que hacer esto otro, sin ver en directo cuál es la situación y el estado del diente. Perdón. Está bien. Si ver en directo cómo es el estado del diente es difícil. Entonces, se puede valorar en algunos casos el colocar obturaciones provisionales remineralizantes. Pero repito, o sea, ahí es... hay que ver casos específicos. Claro. Hablemos sobre el flúor. ¿Qué es y es recomendable usarlo? El flúor, primero hay que ver el contexto histórico en el cual se introdujo el flúor, en qué época, y en eso hay información amplísima en internet, ¿no? Entonces, el flúor es verdad que favorece un endurecimiento superficial del esmalte y a nivel tópico local sobre el esmalte tiene una acción extraordinaria, pero el problema es que no podemos medir el grado de absorción que una persona tenga mediante los baños de flúor o mediante el cepillado de flúor, o un niño lo que se pueda tragar de la pasta fluorada. El problema de la introducción del flúor fue para compensar una incoherencia en recomendaciones de nutrición y de alimentación. Si yo tengo una población que tiene atención en no consumir azúcar, no consumir golosinas o sustancias de hidratos de carbono y mantiene una buena dieta y tiene una alimentación correcta, no necesito compensarle de hacerle los dientes más duros para que resistan ese ataque de ácido. Entonces, punto número 1. Luego, el flúor normalmente se acumula a nivel de hueso y a nivel de cerebro, y ahí puede ocasionar daño en algunas personas que sean sensibles. Entonces, por eso la tendencia es a dejarlo de usar, porque no se sabe medir cuál es el grado de asimilación particular de cada uno, sobre todo los niños. Y ¿es entonces recomendable que se sigan utilizando las pastas dentales con flúor? En nuestra consulta desaconsejamos la utilización del flúor. ¿Y hay es un algún halógeno, es un tóxico neurológico. ¿Qué reemplazo se podría utilizar? La buena dieta, la buena alimentación, eventualmente acudir al dentista para hacer un tratamiento de remineralización local específico para determinados dientes. Pero a la hora de estar cepillando nuestros dientes, ¿es recomendable usar algo? El esmalte es un cristal, entonces lo tienes que manejar igual que se maneja la vitrocerámica, consumo mimo y consumo cuidado, sin usar sustancias abrasivas, y si la mantienes limpia, bien, todos los días, y la alimentación es correcta, y la saliva es buena en cantidad y en calidad, en principio no hacen falta gastarse soberanas sumas de dinero en comprar determinadas pastas dentales. El cepillo tiene la función de escoba, es lo más importante, saberla manejar, más importante que el detergente que se use, y el hilo dental es fundamental también. Básicamente cepillo, agua, de repente enjuagues con agua con sal. Se puede utilizar agua con sal, agua de mar y alguna infusión, aloe vera. Y esta tendencia, porque es otra como moda que hay, usar ¿cómo le llama esto? Charcoal, carbón
Nada. El carbón, claro, depende, si es solo carbón no tiene índice de abrasividad, pero si es carbón con sal marina, pues hay que hacer atención, porque las sal marinas son cristalitos, y si te lo pasas muy fuerte con el cepillo de dientes, que normalmente es un cerdas de nylon, te hace microabrasiones en la parte de las encías, con lo cual después estás 2 o 3 días sin poderte cepillar bien porque te has herido. Entonces, lo mejor en ese caso, pues si 1 o 2 veces por semana quieres pasarte carbón, es hacerlo con el dedo. Genial. Muchas gracias por todas las recomendaciones y por contestar a estas preguntas que de repente muchas veces hemos tenido alguna duda, pero decimos, bueno, todo el mundo usa dentífrico, todo el mundo es lo más normal, sigamos usándolo, y no sabíamos cuáles eran los efectos secundarios de usar flúor y de usar otros Sobre todo con las pastas dentales, lo que hay que tener atención es con el lauril sulfato de sodio, que eso lo tienen el 99% de las pastas dentales y es un agente cancerígeno comprobado. Ya no es solamente que no contenga flúor, sino que no contenga lauril sulfato, que es el agente espumógeno. Y ese producto, ese ingrediente, creo que también está en los shampoos. En los shampoos y en la cosmética en general, es agente espumógeno. Es esto que uno dice, bueno, este gel no es bueno, no hace espuma. Parece que es la espuma la que nos limpia. No, hay que tener mucho cuidado con esa sustancia. Qué increíble por ese detalle. Judith, ¿alguna otra recomendación, algún otro dato puntual que sea importante que no hayamos tocado en esta conversación? El sol blanquea los dientes, así que hay que reírse mucho con los amigos, divertirse mucho y ser feliz. En la naturaleza. Excelente, muchas gracias, Judith. Y tenemos con nosotros también al doctor Rafael Mexicano. Él es guatemalteco y él sí se encuentra en Guatemala, entonces podemos aprovechar de su especialidad para poder acudir a tener una odontología holística. Muchas gracias por la entrevista. Yo soy cirujano dentista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y soy especialista en prótesis oral y tengo una maestría en odontología restaurativa. Yo, desde que me gradué de dentista, mi tesis de graduación fue fluoración del agua potable en la ciudad de Tecolután. Ese fue mi estudio de tesis. Entonces hice una investigación bibliográfica acerca del flúor, y a través de esa investigación conozco bastante de lo que es el flúor, pero en esa época se utilizaba el flúor como preventivo de la caries dental, ¿verdad? En Grand Rapids, Michigan fue donde se hicieron las primeras observaciones de que esa población no tenía caries. Se analizó por qué no tenía caries, y el resultado fue que de esa investigación fue que era porque el agua natural ahí tenía un alto contenido de flúor. En las poblaciones donde hay alto contenido de flúor, lo que sucede es que el esmalte se sobremineraliza y hay una anomalía en la formación del esmalte, ¿verdad? Son dientes que se observan negros, oscuros, cafés, ¿verdad? Como color cobrizo en algunas. Aquí en Guatemala tenemos áreas endémicas de fluorosis. Digamos, la que yo mejor conozco es el área de Quebradas, en el municipio de Izabal, en donde ahí el agua contiene flúor, ¿verdad? Pero creo que en todo esto que estamos platicando, lo que realmente es importante es el control de la dieta. Mire, en el momento actual que estamos viviendo, digamos, estamos en una sociedad consumista, mercantilista, ¿verdad? En donde si usted el día de hoy va observa cómo la gente almuerza, usted se va a dar cuenta que la gente almuerza con una Coca-Cola y una bolsa de Tortrix, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Lo más rápido y lo más fácil. Sí, pero un vaso de Coca-Cola tiene 7 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Para empezar. Y el Tortrix es una comida chatarra, ¿verdad? Y he visto yo que hasta se compra una tortilla y a la tortilla le ponen en medio una bolsa de Tortrix, ¿verdad? Tortilla de la Tortrix. ¿Verdad? Tortilla de la Tortrix, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Toda la parte esta nutricional. Entonces, nuestra raza, ¿verdad? Que prevalece en el país, que es la dominante, es la raza indígena, ¿verdad? Los mayas, los descendientes mayas. Entonces, esta raza no estaba acostumbrada a comer azúcar, ¿verdad? Todo el azúcar que comía era probablemente
era miel de abejas. Entonces viene la revolución industrial en el siglo XIX, hace que se empiece a consumir azúcar por toda la población, porque antes de eso, en el descubrimiento de América, digamos, Guatemala es interesante porque Guatemala Carlos V hizo famosos los vinos de Guatemala. Aquí la gente piensa que producíamos vinos, no, aquí lo que producíamos era licores fermentados con frutas tropicales, y Carlos V tenía gota, entonces él no podía tomar vino, entonces le llevaron vinos de Guatemala, en donde Carlos V, en lugar de tomarse una copa de vino de uva, se tomaba una copa de licor, como digamos San Chomo, San Jerónimo, que todavía se toma en Baja Verapaz, porque el ingenio más grande de azúcar que había durante la colonia en América era aquí en Guatemala. En el Valle de San Jerónimo se producían 400 caballerías de caña de azúcar. Entonces, pero el azúcar en ese momento Guatemala la exportaba a España como panela, ¿verdad? Y se consumía como panela. Pero con la revolución industrial, entonces empieza todo el fenómeno de la producción de azúcar, ya desde un punto de vista industrial, el azúcar se vuelve barata y es un gran energético, entonces la población empieza a consumir azúcar y no tenemos las defensas para ese azúcar. En primer lugar, la higiene es mala, la gente es muy pobre, no tiene educación en ese sentido, no se lava bien los dientes y tenemos una pandemia de caries dental. Por otro lado, la misma utilización del azúcar ha hecho que en nuestro país ya sobrepasamos el 10% de la población adulta tiene diabetes, ¿verdad? Entonces aquí es un sentido de la educación de la población. El mejor médico no es el que más medicamentos receta, es el que más educación hace. Entonces tenemos que tener una gran promoción educativa en este sentido, de disminuir el uso de azúcares, ¿verdad? Si disminuimos el uso de azúcar, vamos a tener menos caries dental, vamos a tener menor cantidad de población con diabetes, vamos a tener la población un poco más sana, ¿verdad? Entonces es bien importante conocer, ¿verdad? La causa-beneficio, ¿verdad? De todo esto. Usted preguntaba, digamos, sobre las pastas de dientes. Bueno, las pastas de dientes, ¿cuál sería la mejor pasta de dientes? La que usaban las viejitas, ¿verdad? Ceniza del pollo, ¿verdad? Y lavarse los dientes, ¿verdad? Y con eso el efecto de barrido del cepillo es suficiente. Pero nosotros queremos tener una boca fresca, etcétera, etcétera. Entonces le ponen colorantes, le ponen sabores, ¿verdad? Olores para mejorar el aliento de las personas, y todo esto hace una contaminación química de nuestros cuerpos. Cuando yo me formo como dentista, yo siempre he sido una persona muy observadora y me ha gustado preguntar, ver. En 1976 fui a un congreso, y en ese congreso fue en Florida, y en Miami Beach en el centro de convenciones de Miami Beach, era el Congreso de la Asociación Dental Americana, y había una gran cola de dentistas, y donde hay cola siempre están regalando algo, ¿verdad? Entonces fui a ver qué había en la cola y me di cuenta que lo que estaban haciendo era sacando sangre. Y entonces pregunté, y todos me dijeron que estaban haciendo un estudio para ver la contaminación de mercurio en sangre. Entonces hice mi cola y me saqué sangre. El par de meses me vino un resultado donde yo estaba contaminado con mercurio. Y yo me vanagloriaba en ese momento de hacer las amalgamas más lindas que se podían hacer en Guatemala. De verdad, yo nací con una gran habilidad manual, ese es un don que Dios me dio. Entonces yo podía manipular la amalgama y hacer casi coronas de amalgama y que quedaran preciosas. Todavía hoy, el día de hoy, puedo ver pacientes míos que traté en 1974, 77, 80, que tienen amalgamas que están en buen funcionamiento. Pero la doctora mencionó, digamos, el amalgama. La amalgama es un material absolutamente tóxico. Es estaño, cobre, zinc y plata, mezclado con mercurio, ¿verdad? Entonces los cuatro elementos son citotóxicos, matan bacterias, quiere decir eso. Entonces la amalgama tiene un efecto preventivo, digamos, si usted tiene una amalgama no va a tener una gran caries alrededor de la amalgama. De lo que usted preguntaba, que le vieron que estaba el relleno muy cerca del nervio, ¿verdad? Eso es una total tontera, ¿verdad? Ahí, ¿qué debería haber hecho el dentista? Remover la restauración
¿verdad? Y después de remover la restauración, si tenía duda, poner una restauración temporal y posteriormente a la semana o a las 2 semanas hacer una restauración de un material que sea biocompatible. Una resina podría ser, ¿verdad? Y las resinas, hay muchos tipos de resinas, ¿verdad? Hay resinas que por su formulación son unas mejores que otras. En el momento actual, digamos, se está utilizando toda la tecnología nanométrica, entonces las partículas son muy pequeñas y, digamos, realmente son restauraciones de cerámica, en donde cada grano de cerámica está pegado al otro a través de una resina. Entonces las restauraciones, a través de eso, de la cantidad de resina y de rellenos cerámicos, te puede, digamos, formular o normar su grado de abrasión, su grado de elasticidad. Y hay resinas en este momento que imitan bastante bien al diente, ¿verdad? Lo que yo dejé de hacer amalgamas porque por mí, no por los pacientes. Dejé de hacer amalgamas, estaba contaminado, me seguía yo contaminando, contaminaba a mi personal auxiliar y hay mucha neurosis entre los dentistas. Hay un diagnóstico de suicidios, la tasa de suicidios entre los dentistas es muy alta. Por la contaminación metálica. Bueno, pues podría ser que una de las causas sea el mercurio. Por lo mismo que acabamos de conversar, sí, de que puede tener alguna reacción. Y usted sabe cómo empezó la amalgama. La amalgama no inició como amalgama de plata, inició como amalgama de oro en la fiebre del oro en California, ¿verdad? El polvo de plata lo mezclaban con mercurio y hacían restauraciones de oro y mercurio, ¿verdad? Amalgama de oro, ¿verdad? Después descubrieron que se podía hacer también con plata, entonces hicieron amalgama de plata, ¿verdad? Pero todo esto, digamos, obedeció a la necesidad de que la población se llenó de caries, pero se llenó de caries porque empezó a consumir azúcar barata. Claro, todo es una cadenita. Todo es una cadena, entonces usted lo que tiene que hacer es romper la cadena. Digamos, ahorita estamos viviendo aquí en el cinturón de alta productividad de azúcar, de una pandemia de diabetes. ¿Por qué? Porque la gente que corta caña les dan energéticos. La gente joven como usted o gente más joven, yo los he visto tomarse un Gatorade, ¿verdad? Y van al gimnasio y se toman bebidas energéticas. Lo que se están haciendo es que esas bebidas energéticas están endulzadas con azúcares no apropiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a llegar? Van a llegar a tener fallo renal por diabetes, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto es un aspecto educativo muy importante. El dentista solo es una cosita dentro de toda esta parte del problema de salud que tenemos en el mundo. Así es. ¿Verdad? Y entonces, ¿usted actualmente en su práctica sigue manipulando amalgama o ya lo eliminó totalmente? No, desde 1979, ¿verdad? Dejé yo de utilizar amalgama. Ya. Y empecé a utilizar oro, ¿verdad? Incrustaciones de oro. Pero ¿qué pasó? Me volví un dentista carísimo, ¿verdad? Porque en esa época un gramo de oro costaba más o menos como $60, ¿verdad? Y un gramo de plata costaba 10, ¿verdad? Entonces yo me volví un dentista muy caro, pero las restauraciones de oro que hice son buenísimas, ¿verdad? Todavía tengo gente que le hice incrustaciones de oro, pero más o menos en el año 84 yo empecé a cambiar mi terapéutica por resinas, ¿verdad? La compañía 3M, que es una compañía americana, entró al mercado de Guatemala con buenas resinas. Entró otra empresa que se llamaba Vivadent, que es una empresa de Liechtenstein con buenas resinas, y después yo cambié toda mi terapéutica a hacer incrustaciones de resina, y en el año 90 empecé a hacer incrustaciones de cerámica. Hoy, ¿qué hago? Yo lo que hago son incrustaciones de resina, porque estas resinas nuevas son tan buenas o mejores que la cerámica. Pero necesito hacer coronas. Entonces, las coronas, ¿de qué las hago? Las hago de circonio, ¿verdad? Yo dejé de utilizar metales, yo ya no uso metales. Y de hecho toda la tecnología que tengo es una tecnología de 3D, de diseño digital, de fresadoras, de poca mano humana, ¿verdad? Entonces, porque estamos en Guatemala, como vemos una pobreza increíble, también tenemos el primer mundo. Y en el primer mundo estamos metidos nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente el ser del primer mundo es muy caro, ¿verdad? No puedo atender a cualquier gente, pero sí tengo programas de ayuda social en mi clínica, desde siempre. La odontología que nosotros hacemos es una odontología de no contaminación. Digamos, usted habló de los implantes. Mire,
en la profesión, en el día de hoy, el mercantilismo es espantoso. A usted, esa muela, si usted va con un dentista y le apuesto, yo le pago las consultas, se va a ir con 3 dentistas. Yo le digo que usted va a llegar con esa consulta de qué hace con su muela porque usted no quiere que esa muela se le contamine. Seguro que le van a proponer sacarle la muela para ponerle un implante. ¿Y qué implante le van a poner? Un implante de titanio. Y el titanio, la aleación que se usa es titanio, aluminio, vanadium, ¿verdad? Para mejorar las propiedades físicas del titanio. Pero a usted le está metiendo otro contaminante entre su organismo, ¿verdad? A usted no la están curando, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que una vez en Selecciones leí un artículo que una gente fue al dentista y podía arreglarse la boca desde $50, ¿verdad? Que costaba una limpieza, hasta $20 y pico mil, que eran las restauraciones que él necesitaba. Entonces digamos, el criterio para tratar a una persona es muy grande. Digamos, ¿qué veo yo el día de hoy? Toda la gente quiere tener los dientes blancos y le están poniendo a la gente, le están alargando los dientes y blanqueando los dientes con facings. Mire, los dientes no son como las uñas. Usted se corta una uña mal esta semana y la semana entrante se le empareja, ¿verdad? Pero a usted le vuelan un pedazo de diente y se lo volaron para siempre. Se fregó, como esa su endodoncia, como su endodoncia, ¿verdad? Somos endodoncia. Ahorita que tocó el tema del blanqueado de dientes, ¿sí? ¿Qué tan recomendable es hacer? Mire, yo lo hago, se usa peróxido de carbamida oxigenada y se protege la encía, ¿verdad? Pero hay muchos estudios en eso, ¿verdad? Algunos dicen que son productos carcinogénicos, ¿verdad? Cancerígenos, ¿verdad? Que pueden provocar cáncer, ¿verdad? Porque se usa una luz ultravioleta. No hay necesidad. Mire, esa es otra tontera. Mire, esta es una manera de vender, ¿verdad? Usted le pone la luz no sirve de nada, la luz es solo el show, una cosa física que usted va a ver, ¿verdad? Y le dicen que es láser, tampoco es láser, es una luz del espectro de luz azul, ¿verdad? A veces estas pláticas como la que tengo el día de hoy, a veces caigo mal, pero caigo mal no con los pacientes, sino que con los dentistas, ¿verdad? Porque a veces les destruye el negocio, ¿verdad? Pero uno debe educar, ¿verdad? Para mí usted es una oportunidad que me dé a conocer dentro de su círculo de influencia, que ni sabe que existe Rafael Mexicano, ¿verdad? Porque yo creo que soy muy famoso, pero la gente no sabe ni quién soy, ¿verdad? Y hay gente que nunca me ha visto, pero habla de mí, ¿verdad? Y soy un enigma, ¿verdad? Yo soy como el cadejo, como el sombrerón, ¿verdad? Que soy alguien que está ahí en el imaginario guatemalteco, ¿verdad? Pero no me conocen, no saben qué es lo que hago, ¿verdad? Entonces hay que darse a conocer, y yo le agradezco a usted la entrevista porque me permite darme a conocer con su grupo de influencia. Doctora Judy, ¿qué opinión tiene usted acerca del blanqueamiento de dientes? Uy, eso no me gusta, a mí no me gusta nada, porque tuve la oportunidad de ver los cortes microscópicos de cómo queda el esmalte después de un blanqueamiento y ya se te quitan las ganas. Estéticamente puede ser un recurso de momento, pero claro, el problema es que queda el esmalte como mucho más poroso, porque el blanqueamiento lo que hace es quitarte la parte orgánica del esmalte, la poquita parte orgánica que tiene, entonces las mismas burbujitas entran en el cristal y por un fenómeno de refracción es que el diente se ve más blanco. En realidad no es que se haya blanqueado, sino que es el efecto del contraste con la luz. Y normalmente un segundo blanqueamiento hay buenos esmaltes que lo aguantan, pero un tercero ya no, y has dejado un esmalte con mucho más problemas. Vulnerable. ¿Sabe cuál es la mejor pregunta que usted le puede hacer a un dentista? Doctor, ¿y usted ya se blanqueó los dientes? ¿Verdad? Esa es la mejor respuesta que le puede hacer, ¿verdad? ¿Y hay algún tratamiento natural para poder reducir el tinte que el diente va obteniendo a través del tiempo, con el uso de café, de tés y de comidas que de repente... Me dejas contestar, mire, eso es totalmente subjetivo, porque lo que para usted es bonito, para mí no. Digamos, para mí, los dientes deben de ser, una persona de 40, 50 años, deben de tener un color que va no blanco, que va al amarillo, ¿verdad? Pero como en Hollywood, en las películas, la gente tiene dientes de inodoro, ¿verdad? Entonces la gente quiere dientes de inodoro, ¿verdad? Y eso no se ve bien, ¿verdad? Eso es solo una moda,
¿verdad? Como alargarse los dientes y ponerse dientes de conejo. Si así no se ve mejor una sonrisa. Una sonrisa es como usted, digamos, usted es bonita, pero no solo son sus dientes, son sus ojos, son su expresión, su amabilidad, la manera como se viste, ¿verdad? La belleza es un conjunto de cosas, ¿verdad? Y usted puede ser horrible, ¿verdad? Pero si es simpática, se ve bonita, ¿verdad? Entonces, son conceptos totalmente subjetivos, ¿verdad? Como dice un refrán, hay que ir envejeciendo con gracia. Así es. Como doña Bárbara Bush, es el mejor ejemplo. Para mí el mejor ejemplo es la Bárbara Bush. También un buen ejemplo es la Thatcher o la Merkel, ¿verdad? O la Bachelet, que han envejecido dignamente. Muy bien. ¿Algún consejo al respecto? Sí, ahí tienes que ver la calidad del esmalte. Hay esmaltes que tienden a agrietarse más porque no se ha hecho prevención y están más expuestos a rechinamiento. Entonces, por las grietecitas del esmalte se pigmentan más fácilmente con té, café, tabaco, vino tinto, sustancias que tienen color. Si uno tiene una buena calidad de esmalte, esas manchas superficiales se pueden quitar con alguna pasta que contenga enzimas. Aquí son muy ricos en papaya. La papaya es una fruta muy rica en enzimas. Dejar secar la cáscara de papaya y la hoja de papaya, pulverizarla, por ejemplo, y luego cepillarse con ese polvo, pues aporta las enzimas necesarias como para quitar esas manchas superficiales. También los aceites ozonizados también, que favorecen la desaparición de esas manchas superficiales, ¿no? Son manchas orgánicas. Ahorita que tocamos nuevamente el tema de los aceites, quería hacer la pregunta acerca del oil pulling, que suena mucho también, que está de moda. ¿En qué consiste esto? Bueno, tampoco hay que torturarse enjuagándose con aceite durante horas y horas y horas. El oil pulling pues da nutrición en parte a dientes y encías. Normalmente se hace con distintos tipos de aceites. Hay que tener en consideración las virtudes y la composición de cada uno de esos aceites, ¿no? Volvemos a insistir, si la calidad y la cantidad de la saliva es correcta, no hace falta torturarse con ese tipo de sustancias. Otra cosa es que querramos hacer una limpieza de linfa, por ejemplo, con aceite de girasol. Entonces, masticar el aceite de girasol te permite como drenar y restablecer toda la circulación linfática. El aceite de coco es muy rico en omega 7, entonces te ayuda como a epitelizar y a fortalecer los dientes. Que desaparezcan placas de sarro espontáneamente, yo no lo he visto, pero desde luego cuando uno toma conciencia en cuidarse y en cuidar una parte de su boca, es posible que preste más atención en cepillarse, cosa que no había hecho antes, y por esa razón pues también el efecto sea mejor. Claro, totalmente. ¿Qué opinan ambos acerca de lo que es la limpieza cuando ya el sarro está muy acumulado? Bueno, siempre el sarro hay que quitarlo. El sarro es un cuerpo extraño que es una trampa aún más de bacterias y daña dientes y daña encías. Entonces el sarro siempre hay que quitarlo. Hacer la limpieza con métodos adecuados, ultrasonido, limpieza manual y cuidando las obturaciones presentes, y sobre todo luego enseñar a cepillar. A veces quedan espacios o huecos muy grandes entre los dientes cuando se ha quitado ese sarro y la gente se asusta. Pues nada, ese hueco hay que limpiarlo y permitir que la encía regenere y que se restaure la buena salud. Está por nosotros ya. Y hay que tomar algún antibiótico, como dicen cierta gente, que porque de repente se lastimó la encía al momento de hacer la limpieza. Si hay problemas cardíacos, sí. O algún problema de salud, pero para una limpieza convencional, por lo menos en España, no hay protocolo antibiótico. El protocolo antibiótico se da en pacientes que están implantados, digamos, prótesis caderas, ¿verdad? Pacientes que han tenido cirugía cardíaca, y más que todos los pacientes tienen stents. Los que tienen cirugías cardíacas viejas de bypasses puede dejarse, ese protocolo es cuando son recientes. Entonces ya cuando estos fue ya hace muchos años, se puede evitar. Todo eso depende de las recomendaciones de la Academia de Cardiología Norteamericana. Esos son los que dan la pauta. Digamos, han cambiado desde que yo soy dentista, ha cambiado esto tal vez unas 10 veces, ¿verdad?
Se puede hacer un enjuague previo con un colutorio a base de aceites esenciales que tienen una acción antiséptica y antibiótica, y luego hacer la limpieza. Ah, qué genial eso. Vamos a indagar un poquito más acerca de los aceites esenciales más adelante. Fíjense que de su entrevista, y por eso es bonito, cuando uno da es cuando más recibe. Digamos, yo, ¿qué tengo que cambiar con este congreso? Tengo que incorporar más conocimiento de aceites esenciales dentro de mi práctica profesional. Sí, estuvo muy buena la práctica que nos dio recién, muy buena. Sí. Muchas gracias a ambos por el tiempo que me han brindado para el programa de Decisiones que Cuentan, porque básicamente es eso, tomar una decisión que le va a dar un giro a nuestra vida para mejorar nuestra salud. Y antes de despedirnos, les voy a hacer una pregunta puntual a cada uno, que es de mayor trascendencia. Por ejemplo, ¿cuál es el legado por el cual desean ser recordados por su familia y amigos o cualquier otra persona que entre en contacto con ustedes? A ver, Judith. Haber hecho las cosas bien. Qué lindo. ¿Y usted, doctor mexicano? Que cuando se acuerden de mí, la gente exprese una sonrisa. Qué lindo, muchas gracias. Y por último, por favor, díganle a nuestra audiencia dónde los pueden encontrar, redes sociales, alguna página web, si quieren ponerse en contacto con ustedes. Pues a mí un poquito más lejos, en Madrid, pero estoy a vuestra disposición. La web es www.odontología-medioholística.com. Excelente. ¿Alguna red social? Estamos en Facebook también, aunque no soy muy amiga de las publicaciones, no tengo mucho tiempo, pero nada, quedo a tus órdenes. ¿Con ese mismo nombre? Sí, sí. Excelente. ¿Y usted? Y yo, pues, centrodental.com.gt, ¿verdad? O en el edificio Multimédica en el primer nivel, ¿verdad? También estoy en la página de Multimédica. ¿Qué les pareció este tema? ¿Estaban conscientes de los efectos dañinos de los rellenos de mercurio, las consecuencias de las endodoncias o tratamientos de canal y la toxicidad de los dentífricos? Lo importante es conocer la información y efectos que estos procedimientos y productos provocan para poder tomar decisiones acertadas que beneficien a nuestra salud. Casi nunca nos imaginamos que algunas enfermedades autoinmunes, neurológicas e inflamatorias puedan ser originadas desde nuestra boca. Bueno, ahora viene lo importante. Decisión sin acción no es más que una intención, así que ahora te toca a ti. ¿Qué rutinas estarás implementando en tu cuidado bucal para evitar la contaminación de metales, toxinas químicas, caries, endodoncias o tratamientos de canal? Te dejo algunas sugerencias. Estas las mencionaron durante la conversación. Una sería mejorar la dieta reduciendo el consumo de azúcar, o dejar de utilizar dentífricos que contengan flúor o lauret sulfato de sodio. Utilizar el hilo dental, incorporar el uso de aceites esenciales, utilizar las cáscaras de papaya secas pulverizadas o los enjuagues de agua con sal o aceite de girasol para ayudar a la circulación linfática. Recuerda que cada cosa que hacemos para mejorar nuestro bienestar, el cuerpo lo agradecerá. La educación sobre prevención de enfermedades y una dieta saludable son las mejores herramientas que tenemos para evitar procedimientos invasivos y costosos que inclusive pueden comprometer nuestra salud. Por favor, comparte esta información con familiares y amigos. Estoy segura de que alguien puede beneficiarse por su contenido. Recuerda que el objetivo de este podcast es educar e informar y no sustituye la consulta o la visita a tu profesional de salud. Más bien es para ayudarte a poder hacer algunas preguntas acertadas que necesites. Me puedes seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Decisiones que Cuentan. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.